Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues reitero entonces nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y en estos 20 minutos yo quisiera comentarles esencialmente un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo en el Centro de Atención de Drogadicción del Hospital Santa Clara. Bueno, esta es una fotico del hospital, vamos a ver si puedo manejar esta cosa. Gracias. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera hacer un repaso muy breve. Yo sé que todos ustedes pues conocen con claridad esta condición, sin embargo, me parece, y siempre me ha parecido interesante mirar por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo y de dónde surge el trabajo que estamos haciendo nosotros. Básicamente el problema del consumo de sustancias psicoactivas no hace referencia única y exclusivamente a la presentación diferente de las sustancias, ¿sí? Es decir, antes cuando había sustancias entre comillas naturales, también existían individuos que de alguna manera se apartaban de los patrones usuales de consumo y generaban cierta dificultad. La situación se volvió un problema de salud pública para nuestra sociedad a partir de la Segunda Guerra Mundial, más o menos después de los años 50, cuando a partir de las migraciones y todo lo convulsionado que surgió a partir de la guerra, empezaron a haber unos intercambios culturales que las personas en general ya tenían dificultades para asumir las sustancias nuevas que llegaban a sus mundos y a sus contextos. A partir de ese momento han existido visiones que han sido prioritarias y han determinado un poco los estilos de manejo y de intervención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, que son visiones que no se han superado, y no digo que necesariamente tengan que superarse, que no han pasado, pero que sí de alguna manera nos dan pie para entender, bueno, ¿por qué es que estamos en los que estamos? Voy a hacer una referencia, como les digo, supremamente rápida. ¿Ahora sí? Listo. Ya, mira, no, ya. ¿Sí? ¿Ustedes no lo cambiaron? No. Listo, ok, gracias. Bueno, entonces, después de la guerra, usualmente, y todo el despelote que eso conlleva, normalmente los estamentos, que son los estamentos que normatizan, son los que dan cuenta de la lectura de todos los fenómenos sociales y culturales. Y en este caso, el problema del consumo, pues no se apartó de eso. Después de la guerra surgieron entonces o surgió una cosa que se llamó en una época el modelo ético-jurídico, y es tener una aproximación al consumo de sustancias a partir de las perspectivas o de la ley o de la iglesia. En ese sentido, los consumidores de sustancias psicoactivas o eran perversos morales o eran delincuentes, ¿cierto? ¿Les suena eso o esa postura familiar? Listo. Claro que sí. Y eso viene de ahí, de hace casi 70 años, ¿cierto? No digo que todo lo vetusto tenga que reemplazarse, ni más faltaba, porque cada vez que nos envejecemos pues sería una pena para nosotros que nos vayan reemplazando en la vida, pero sí es una manera de entender de dónde surge este asunto. Curiosamente, eso duró más o menos 10 años ese boom, hasta que el movimiento hippie dio cabida a los médicos, a que los médicos entráramos en eso. Mire, ¿quién lo creyera? ¿Cómo? Porque el movimiento hippie básicamente empezó a promulgar, mire, paz y amor, ¿cierto? Y todas esas cosas que están aquí, ¿cierto? Nosotros consumimos, pero no somos agresivos, no queremos ir a matar a nadie, no somos delincuentes. Eso generó todo un revuelo finalmente en la lectura del fenómeno. Dijeron, un momentito, tienen razón, estos personajes sí son así. Entonces, por primera vez, las personas que consumían sustancias empezaron a verse como enfermos. Ve, tienen un problema. Inicialmente entonces se leyó, es un problema médico, ¿cierto? Entonces, agradecemos nosotros los médicos que pudimos entrar un poquitico a ser parte de esa lectura a partir de esas condiciones. Esto duró un tiempo hasta que los médicos nos dimos cuenta que los seres humanos tenemos psiquismo, ¿sí?
y emociones y pensamos y que no hacía falta única y exclusivamente tomar medicamentos, desintoxicarse, a lo sumo deshabituarse un poquito, sino trabajar un poco más allá sobre la esencia de los seres humanos. Surgió una cosa que se llama el modelo biopsicosocial o psicosocial básicamente, y esto dio pie para el inicio y el gran fortalecimiento de las comunidades terapéuticas. Vuelvo y les digo, estas cosas no es que hayan pasado, aparecen ahí y se van nutriendo. Les cuento todo esto porque la idea de nuestro programa es empezar a tomar cositas de todo esto que se está viendo, a ver cómo logramos hacer lo mejor posible en medio de las limitaciones que tenemos y ya les cuento. No fue suficiente trabajar desde la perspectiva psicológica, inclusive con la familia, porque las comunidades terapéuticas, sobre todo en un comienzo, tenían programas supremamente largos, muy interesantes, y las personas aprendían a moverse dentro de ese contexto muy bien, estaban reeducados, dirían algunos. Sin embargo, cuando salían a la calle y veían nuevamente las realidades de las cuales habían sido extraídos, los contextos son diferentes. Ya no acepto y modifico, nada. O sea, ¿quién le dice a uno en Transmilenio eso? No, sí, excúsame, no acepto y modifico, nada. Eso generó mucha dificultad. Entonces se empezó a plantear la importancia de observar los factores sociales, culturales, todo el trabajo de asistencia, el trabajo de rehabilitación y de inclusión social, ¿cierto? Arrancaron entonces todos los programas de mitigación, una serie de cosas que van surgiendo a partir de ahí. Hasta ahí estábamos todos contentos, todos, absolutamente todos. Cuando se les ocurrió incluir, porque si ustedes se dan cuenta hasta ese momento, y eso fue más o menos años 80, 80 y pico, los modelos de intervención estaban destinados y orientados ¿a quién? A los consumidores, a las personas. A alguien se le ocurrió decir, no, mire, hay que incluir el problema del tráfico. Y ahí decidieron categorizar las poblaciones y los países en dos categorías grandes, productores y consumidores. Y adivine dónde quedamos. Productores. Entonces nosotros no tenemos consumidores, entonces no teníamos problema. ¿Cuál era la solución a nuestros problemas? Helicópteros, glifosato, brigadas. Lamentablemente gran parte de los recursos que estaban orientados antes al manejo, al tratamiento, y no solo recursos económicos, recursos en términos intelectuales y de intervención. ¿Sí? La gente ya no se preocupaba por eso, la gente se preocupaba de ver cómo era que optimizaba la fumigación de los cultivos. Yo no digo que eso esté mal en esencia, pero de alguna manera se orientó de alguna forma todo eso, y eso llevó también a una dificultad grande para poder establecer políticas claras de intervención. Y finalmente, en lo que estamos nosotros ahora es cuando estamos nosotros ahora resolviendo el problema en términos de que, mire, esa política no fue exitosa, nos estamos preguntando, bueno, entremos en el debate, del cual pues seguramente habrá alguna referencia, pero pues no voy a hablar acerca de eso acá, de la despenalización y la legalización de las sustancias como estrategias diferentes para mirar el fenómeno. Y eso implica no solo una condición política, indudablemente, eso implica también una forma bien diferente de hacerle frente a la perspectiva. Y creo que la diversidad de las personas que estamos aquí hoy, los compañeros y las personas que estuvieron antes, son producto de esta condición. Es decir, hay un momentico, mire, no hay una fórmula ni una receta. Ingenuo, profundamente ingenuo pensar que yo tengo la receta única y exclusiva para el asunto. ¿Sí? Esta carreta ya la hablamos con el doctor Mora, en una charla muy agradable, y adelantándome un poquitico de toda esta condición, es poder tender puentes, porque y les voy a mostrar qué es lo que nosotros hacemos, un pedacito, para un poquitico de gente, ¿sí? Que ojalá tuviéramos mucho más integración y apoyo para que todo el mundo se beneficiara, ¿sí? Bueno, ahora sí les voy a contar un poquitico cosas acerca del Hospital Santa Clara. Esto es lo que nosotros intentamos hacer y es el modelo terapéutico que nosotros tenemos. Esencialmente centrado en el respeto y la autonomía por la persona y la opción o la pretensión de que la persona vuelva y se reintegre a la sociedad, ¿sí? Eso lo tomamos como base
del proyecto Hombre, que es un proyecto bien interesante que surgió en Italia, de todas las comunidades terapéuticas, y son principios, ¿sí? A usted le dicen, mire, haga esa vaina, respete, ya verá usted cómo lo hace, pero mantenga esos principios. Si le da pepas o no le da pepas, si hace terapias alternativas, si hace psicoterapia, pero mantenga esos principios para que eso se dé. Bueno, nosotros pues funcionamos en esos términos, y en términos ya de estructura del programa, funcionamos con una comunidad terapéutica modificada, con planes de intervención para pacientes. Esto es una muestra pequeñita de algunas cosas del proceso, para pacientes que tienen consumo problemático de sustancias psicoactivas y que quieran entrar en suspensión de consumo. Ahí es donde yo les digo que abarcamos una población pequeña, bien pequeñita. O sea, quien vaya va a decir, oiga, yo quiero dejar de consumir, ¿sí? Y nosotros, plenamente conscientes de que esa es una minoría de personas, pues estamos dispuestos a trabajar con ese tipo de pacientes. Habrá otro gran conglomerado de pacientes que digan, no, yo quiero cambiar esto por esto, yo quiero disminuir, yo quiero intentar bajarle, yo lo piloteo, a mí no me frieguen. Bueno, igual, para eso están todas las alternativas, perfecto, ¿cierto? Nosotros hacemos el trabajo con esa pequeña población y nuestro centro de rehabilitación está orientado a eso. ¿Qué hacemos con el resto de población que va allá? ¿Los miramos mal? No. ¿Los rechazamos? No. ¿Los estigmatizamos? No. Trabajamos mancomunadamente y le mandamos esos pacientes al doctor Mora, a los CAMAT de mediano umbral, es decir, la idea es tratar de trabajar en ese sentido. Entonces les cuento, nosotros tenemos esencialmente 3 tipos de modalidades de intervención, clásicos, un centro de atención en drogadicción en modalidad residencial, un centro de atención en modalidad ambulatoria con una intervención de 12 horas semanales y las consultas especializadas en psiquiatría y en psicología. Esa es una fotico de nuestro centro de rehabilitación. Funcionamos dentro del hospital, tenemos 32 cupos para hombres, 18 cupos para mujeres y 25 cupos para el ambulatorio. Usualmente los cupos para hombres en nuestro hospital están llenos, hay listas de espera, hay muchas limitaciones. Para mujeres sí hay muchas más opciones, y en el ambulatorio también tenemos algunas opciones para atender más pacientes. ¿Con qué contamos nosotros? Esencialmente con algunos recursos que tiene el hospital, básicamente talleres de carpintería, panadería, se hace musicoterapia, y hay unas cosas que nos han funcionado muy bien. Y es que evidentemente al margen del modelo del que yo les estaba mencionando ahora, y las estrategias de intervención en psiquiatría, en psicología, en terapia ocupacional, cómo funciona la comunidad, ¿cierto? Con su horario y todas las cosas, el tiempo nos ha llevado a perfilarlo para la población que atendemos. Alguna vez fue un hombre que es abogado y la familia lo castigó, le jodió la vida y le dijo, usted se va allá para que aprenda. Entonces el tipo llegaba allá y me decía, mire doctor, ¿sí? Este manual de convivencia es tan vulnerable, todas las cosas. Y además, doctor, a mí me da pena con usted, pero yo ya pasé por la universidad, yo ya sé leer, a mí no me enseñan a leer ni me traigan cursitos del SENA para hacer carpintería ni nada de esa cosa. Tenía razón, ¿ve? Tenía razón. Eso nosotros tenemos orientado a la población que tenemos, ¿sí? Por eso les decía en medio de las limitaciones, pero hemos logrado cosas como que, básicamente convenios con algunas universidades, los estudiantes de musicoterapia van allá, nos ayudan, es una actividad grandísima, y con el SENA iniciamos con unos cursitos que eran ocasionales, y ya después los volvimos cursos cortos, rotativos pero fijos. Entonces, una persona de estas en alta vulnerabilidad, ya vamos a ver el porcentaje de habitante de calle que nosotros manejamos, pues un curso del SENA y una posibilidad de inclusión es una maravilla, y nosotros estamos contentísimos, ¿sí? Con eso, y ese es uno de los logros que hemos tenido allá y perfilado en ese sentido. ¿Cuáles han sido las limitaciones? Indudablemente las limitaciones en términos, primero, de las barreras de acceso que todos los que trabajamos en salud sabemos que hay.
tratando de mitigarlas. Afortunadamente ahora último, de cuenta de la gerencia, hemos tenido un muy buen apoyo para tratar de manejar eso, pero hay intangibles que de alguna manera uno no puede manejar, que Caprecol no pague, entonces el doctor sabe que no me reciba más pacientes de Caprecol, casos de la vida real, nos jodimos, ¿sí? Pero bueno, eso por un lado, y por otro lado, las dificultades de inclusión, que en eso nos estamos apoyando muchísimo ahora con integración social en ese sentido, porque ellos tienen mucho más recursos en ese aspecto, y la idea no es que nos pase lo que nos sucedía con las comunidades terapéuticas clásicas, que el tipo listo, alejado, trabajando, sensato, contento, salía ¿a qué? A vender dulces otra vez, ¿sí? En la primera bajada en la estación de la Sexta, frito, o en la primera, oiga, parce, ¿sí? Lo cogían. O sea, es muy complicado, entonces es una de las limitaciones que estamos tratando de manejar en ese sentido. Bueno, lo voy a tratar de apurar. Esto es una foto antigua y estamos algunos, otros personas que ya no están, que los extrañamos mucho, pero bueno, básicamente lo que quería con esto es decirle que tenemos un equipo afortunadamente completo de profesionales para tratar de intervenir desde todas las disciplinas y el apoyo de los otros recursos del hospital en términos de toxicología y las valoraciones médicas que necesitemos, pacientes. Tenemos hay un grupo de VIH en el hospital que nos ayuda mucho con pacientes que tienen esta problemática. Les voy a mostrar unas pequeñas estadísticas también. Estas son del año 2014. Bueno, ahí están los porcentajes de atención. Hay 16% de mujeres, 84% de hombres. Si ustedes ven la proporción de cupos, no corresponde a esta condición, es decir, tenemos muchísimos más hombres de los que deberíamos o tendríamos capacidad de atender y muy pocas mujeres con respecto a las que podríamos atender. Y este es el promedio del porcentaje de habitante de calle. No tengo una gráfica comparativa, pero esto se ha ido incrementando. Si ustedes se dan cuenta, estamos 35, casi 40% de nuestra población ya es habitante de calle, cosa que en una época era mucho más bajo, ¿cierto? Pero supremamente bajo. Yo estoy allá hace casi 4 años y medio y había empezado a subir un poquito y ya vamos en esta proporción. Y en mujeres, fíjense lo interesante, es supremamente alto. Esencialmente porque abrimos el CAT de mujeres, y eso es algo, excúsenme que no les dije, en abril del año pasado. Entonces, la mayoría de personas que vienen son personas remitidas de instituciones. Entonces, eso explica un poco ese porcentaje. Las sustancias, 77% de bazuco, 16% de alcohol, 4% de inhalables, 3% de heroína. De la sustancia que genera mayor impacto. La mayoría son policonsumidores o tienen perfiles de consumo problemático de diferentes sustancias, pero esto es el porcentaje de la problemática mayor. Clarísimo, creo que para todos está ahí. ¿Qué llama la atención? Básicamente el porcentaje importante de alcohol. Muchos de los pacientes llegan con consumos masivos de alcohol a los servicios de urgencias y algunos se ligan a hacer procesos de rehabilitación en el CAT. Es decir, en el servicio de urgencias y en la unidad de salud mental se hace la desintoxicación 8 o 10 días y pasan a proceso de rehabilitación los que quieran al CAT. Y de heroína, si ustedes se dan cuenta, si la prevalencia de heroína a nivel nacional en el último estudio es del 0,14, el 3% es altísimo. Pero también porque somos centro de referencia de ese tipo de población. Estamos tratando de fortalecer muchísimo algunos contactos porque ya se está viendo un consumo de heroína mucho mayor en la zona de influencia nuestra. Ya está saliendo el asunto de Chapinero y ahí en Santa Fe hay una prevalencia de consumo importante. Otra cosa relevante para nosotros, la comorbilidad psiquiátrica, que también es bastante alta. Aquí solamente puse la comorbilidad de trastornos mayores, esquizofrenia y TAP. Las prevalencias de comorbilidad van desde el 15 hasta el 73% en los estudios. Entonces, 15 a 73% en los estudios, uno dice, ¿por qué? Porque es que depende de donde yo lo mida, ¿sí? Si yo mido el consumo problemático en una unidad de salud mental, me da el 73% de esquizofrénicos. Nosotros manejamos una población muy alta de comorbilidad y bienvenidos a esos pacientes que a veces no quieren las comunidades y entiendo perfectamente por qué. Allá tenemos la opción de que los pacientes con patología psiquiátrica, si no están muy agudos, los manejamos nosotros, no hay ningún problema. Si se ponen o están muy agudos, pues pasan o se trasladan a la unidad de salud mental y eso nos facilita mucho el manejo. Y esto es una cosa, con esto finalizo,
acerca del seguimiento de pacientes lo estamos haciendo desde el año pasado. ¿Qué cosas? Y esto es una de las cuestiones de autocrítica. Miren, estas estadísticas que nosotros venimos manejando, que son del año pasado, han variado. Y han variado porque al principio, ¿cuál era la inquietud nuestra? ¿Cuántos pacientes terminan el proceso? ¿Sí? ¿Cuántos pacientes logramos desintoxicar? ¿Cuántos logramos deshabituar? Y las estadísticas de los años pasados nos mostraban eso, que no se las traje pues para no aburrirlos en eso, y estábamos muy felices porque tenemos más adherencia, están terminando el proceso, y después, ¿y qué? Este no recaído, y este no lo mataron, y este no, jodidos. Entonces nos hemos dedicado a ver, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Y la crítica básicamente para nosotros mismos es esa, uno normalmente trae estadísticas para quedar bien, pero creo que una de las cosas para ir progresando y mejorando pues es mirar qué nos falta y qué no estamos haciendo bien, a ver cómo cambiamos ese asunto. Una de las cosas es que el 62% de nuestros pacientes al año no sabemos qué ha pasado con ellos, ¿sí? No sabemos, no tenemos idea, pues esencialmente por condiciones de recurso en términos básicos. Nosotros funcionamos y eso lo hemos tratado de romper como una unidad que está en un contexto hospitalario donde no podemos salir a calle. No es que no podamos, tenemos muchas dificultades para salir a buscar la gente. De ahí, eso se ve horrible, qué pena con ustedes, pero hay unos porcentajes de reingresos buenísimos y recae, que vuelvan, bienvenidos, qué bueno, chévere, y vuelven y no vienen tan jodidos como salieron. Un porcentaje importante de recaídas que sabemos que están recaídos y no vienen, y un porcentaje razonable de abstinencia que para este tipo de población, pues si uno es sensato sabe que ese es el porcentaje, ¿sí? Si yo voy a hacer un tratamiento de una persona que tiene un consumo esporádico o experimental, pues sí, buenísimo que sea el 70, el 80, pero cuando vivo en calle 10 años, ¿sí? Y tenemos un 30% de los que sabemos que están bien, estamos felices. Bueno, muchas gracias y…